Así que, dos productores entran a un bar y uno de ellos pide un martini y de pronto solo le gusta el martini. Realmente no tenía un chiste, solo no sabía cómo romper el hielo. De hecho hay un buen doujin acerca de ambos productores en un bar y uno se emborracha y no tiene nada que ver, pero está bueno. Este es el origen de las especies, y puede que hoy no veamos el inicio del género idol, pero sí el responsable de su actual epidemia. Este es The Idol Master. Por lo general esta sección va de dos maneras. Es algo que ya manejo y por ende solo escribo lo que sé, o algo que desconozco y aprendo su historia con ustedes. The Idol Master es un caso extraño, en el sentido que si bien nunca he sido un devoto fan, ha estado ahí desde que inicié a consumir entretenimiento en internet. No recuerdo una época en que viera anime y no supiera quién es Miki, así que explicar algo que en mi cerebro es conocimiento general se siente inusual. Lanzado en el año 2005 por mano de Namco para los arcades, esa arcana máquina de juegos que solo parece sobrevivir en Japón, The Idol Master se convirtió en la primera entrada de esa marca que tras una década sigue igual de fuerte que siempre. El juego ponía al jugador en los zapatos de un joven productor de la compañía 765 Pro, nombre que técnicamente se puede pronunciar como Namuko, porque y se enfocaba en sus esfuerzos para lograr llevar su idol elegida al estrellato. Si bien las más modernas entradas le han dado prevalencia al ángulo de juego de ritmo, el original era ante todo un juego de entrenamiento, al estilo de Princess Maker, donde el enfoque era mejorar las estadísticas de tus artistas, para lo cual se aprovechaba una tarjeta magnética que podía registrar el progreso del jugador. En sí el ángulo de idols era el segundo objetivo. El principal interés de Namco era crear un juego que forzara a los jugadores a regresar a los arcades. Y si resultó involucrar jovencitas en trajes reveladores es porque era la manera más simple de hipnotizar al público masculino. Marketing. Para el caso de hoy lo que más nos importa es The Idol Master 2, lanzado en el 2011, que no es el segundo sino más bien el séptimo juego de la marca, y es parte de la serie Second Vision que reinventa el canon. Aunque no es el primer juego de esa línea tampoco, pero que después resultaría en Gravure for You, que no es lo mismo que Life for You. Y debo asumir que Stella Stage y Starlight Stage no son lo mismo, y esta cosa tiene más juegos que Sonic. The Idol Master 2 es esencialmente el anime en versión jugable, ya que fue la versión que introdujo a Ryugu Komachi y Jupiter como unidades rivales, y trajo cambios como hacer a los integrantes de Project Fairy miembros de 765 desde el principio. Si una historia está en el anime, 2 también la contó. Y todos los personajes son un año mayor. Asumo que alguno de los desarrolladores se sentía demasiado criminal. Así en el mismo año, tras media década de lanzamientos y varias ovas atrás, The Idol Master por fin tendría una serie completa a su nombre. En un no muy elegante edificio de oficinas, se encuentran los sueños de 12 determinados jóvenes que quieren llegar a ser idols. Bueno, 11 determinadas jóvenes y Mickey. El grupo se introduce ante las cámaras para representar su imagen a su futuro público, y tras más de un accidente y confusión, el presidente de la compañía introduce al camarógrafo como su nuevo productor, un joven y amigable, aunque algo torpe, novato en la industria, quien tendrá que asegurarse de cumplir los sueños del grupo, y a su vez aprender a desempeñar un rol que le es nuevo. El asunto se complica cuando su compañera Ritsuko toma 3 de los miembros del equipo para formar y producir su propio grupo, Ryugu Komachi. Sintiéndose atrás de sus compañeras, tanto el productor como las 9 idols restantes tendrán que iniciar el arduo camino para lograr pararse en un escenario. 12 no es un número pequeño, y esos son solo las idols principales. Si le añadimos a los empleados de 765, nos enfrentamos a 16 personajes principales, en una serie de 24 episodios. Y eso sin contar los demás personajes recurrentes tanto en el negocio de las idols como la vida de los personajes. El elenco no es de ninguna manera pequeño, por ende Idol Master es el tipo de serie donde la caracterización es en sí más importante que el desarrollo. No es que sea una serie sin crecimiento de personaje, algunos llegan a tener arcos considerablemente largos, pero es el tipo de serie donde darle a cada quien una marcada personalidad es más importante. Y en ese sentido, Idol Master no tiene fallo, cada quien tiene su voz y fuerza única. Puede que Hibiki y Makoto, en teoría ambas llenen el lugar del personaje energético y tomboy, y aún así nunca confundirías la una con la otra. Azusa y Takane serán adultas misteriosas, pero de maneras distintas y casi opuestas, y es algo que va más allá de las idol. 765 Pro tiene roles muy claros, y el productor, que en el juego no era más que un simple avatar del jugador, es de hecho uno de los miembros más entrañables del elenco,
Ese tipo es muy Moe. Y lo interesante es que lo logra sin usar un esquema de episodio de enfoque al estilo de, digamos, Digimon, donde un episodio es claramente de un personaje. Yayoi Hibiki solo tiene un episodio realmente sobre ellas, y diría que las gemelas Eiori no tienen ninguno, y aún así son de las presencias más fuertes en la serie. El chiste de Idolmaster no está en las historias de las que participa el elenco, sino del cómo todas esas diferentes personas logran complementarse y contrastar, formando un elenco vivo que destaca sin importar la situación. Hay cierto canal en YouTube que abordará este tema mejor, Liga Loves, con su serie sobre la historia de los idols, y aunque es cierto que el género lleva su tiempo, y sus orígenes se apegan más al género del Mahou Shoujo, las series de idol modernas son una especie de spin-off espiritual del Spokon, los animes deportivos. No por el hecho de que ambas sean actividades físicas que impliquen montaje de entrenamiento, eso sería demasiado superficial, sino que su enfoque por lo general maneja el mismo esquema de progreso, un grupo o individuo con pocas posibilidades, lo que en inglés se refieren como underdog, logrando a través del esfuerzo, el trabajo duro y las relaciones grupales, abrirse paso hasta llegar a las máximas instancias de su deporte específico. Es algo que ha salido en cientos de películas porque es eficiente. Queremos ver a la gente triunfar, aun cuando debería ser imposible. Ver el esfuerzo recompensado es a su manera su propio estilo de fantasía. Y eso es lo que marca Idolmaster. Es una serie donde la gente se esfuerza, da todo de sí. Se enfrenta a rivalidades, competencia desleal o simple apatía a los medios. Y aún así logra seguir continuando. Porque dar lo mejor de ti es algo que siempre se recompensa. Porque todo camino es más fácil de recorrer cuando no lo transitas solo. Idolmaster es una fantasía, no porque haya toneladas de chicas dulces e inocentes que existan solo para apelar a los deseos y expectativas de sus fanáticos, sino porque es el tipo de mundo donde intentarlo siempre es sinónimo de avanzar, donde nunca rendirse significa ganar, donde el esfuerzo es sinónimo de progreso, donde los deseos se convierten en realidad. Es la fantasía y deseo más básico que hay, saber que los sueños sí se cumplen. Y es esa empatía tan básica pero a la vez tan genuina, la que hace que quiera ser parte del viaje. The Idolmaster es una serie de idols, y tal vez hoy en día eso ya no diga mucho. No es un género que esté escaseando, pero más allá de eso, es la serie de idols. Es el estándar que deja claro por qué el género vende, porque lo que solo inició como una estrategia depredadora de mercadeo, es algo que hoy llega a hombres, mujeres y niños. Es una historia simple, de sueños y esfuerzo, pero es una historia muy bien ejecutada, donde no sobran piezas en la mesa. Cada jugada está planeada, y más aún, cada escena tiene corazón. Idolmaster ante todo se siente genuino, en parte por su sencillez, pero también en parte a su dirección. Desde la música a la composición de las escenas, hay mil maneras de lograr forzar una reacción al público, generar una especie de jumpscare emocional en la audiencia. Idolmaster se gana los sentimientos que genera Pulso, y se ve que de alguna manera u otra, el sueño que esas 12 doncellas encontraran a su reflector, no solo era de ellas, del productor, de Ritsuko, de sus fans y de la audiencia. Era también el sueño de todos los talentos y empleados detrás de su creación, y es algo que se ve en cada episodio. Este es el origen de las especies. Y aún no me veo la película Love Live. Y no digo que sea parte del grupo principal, pero al menos una de las idols presentadas en esta serie es un trap. Que tengan feliz día.